Ya, ahora sí, ¿se escucha? Se escucha perfecto, Connie. Ya, súper. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar organizado por Nutrivita sobre un tema de relevancia en la actualidad como lo es el hígado graso no alcohólico. Estamos muy contentas con su presencia, a cada uno de ustedes, ya que demuestra el interés que tienen por este tema, y también contar con el honor de nuestra destacada docente Geraldine, que es nutricionista y además también es presidenta de la Sociedad Chilena de Nutrición y Cáncer, bueno, docente con amplia experiencia y además es fundadora de Nutrivita. Así que bueno, le agradecemos a la Yerali por estar acompañándonos y por participar en este espacio. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Adelante. Gracias, Cori. Gracias por la invitación. Estamos súper contentos. Tenemos mucha gente conectada, interesada en esta área. La verdad que es un área poco conversada. Ya lo vamos a ir hablando y lo vamos a ir viendo ahora. Y es tremendamente relevante que tengamos información, que nos manejemos en el tema, em, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Así que voy a partir compartiendo. Va a quedar grabado esto y lo vamos a subir, Connie. Los vamos a estar subiendo a, a YouTube, lo más probable. Así que ahí también vamos a avisar para que lo tengan disponible cuando quieran y lo puedan poder ver. Ya, dame un segundo, vamos a ocultar aquí y vamos a partir al tiro. Ya con, partimos entonces. Voy a ocultar aquí porque si no, no Dale me... nomás, adelante. Déjame ver cómo lo saco aquí. Ay, no sé qué apreté. Se ve súper bien, eso sí. ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Ya. Sí, se ve súper. Partamos entonces hablando de la estatosis hepática no alcohólica, el famoso hígado graso, ya que la verdad que está muy en boga. Lo más probable es que hay muchos pacientes que están diagnosticados o subdiagnosticados con este tema y la relevancia que tiene de poder hacer este diagnóstico a tiempo. Ya la estatosis hepática, este famoso hígado graso que está muy enlazado con la obesidad, está muy enlazado con la resistencia a la insulina, con la diabetes, vamos a ver también por qué. Por lo tanto, es tremendamente relevante de que tengamos este manejo y que podamos hacer las derivaciones también como nutricionista a los médicos, al equipo médico específicamente, para poder hacer el tratamiento más adecuado con el paciente. Lo que más me pasa en la realidad, y que lo voy a ir enlazando también con eso, es que hay pacientes que les diagnostican el hígado graso, pero generalmente les dicen así como, no, no es tan relevante, no te preocupes, esto va a pasar, etcétera, etcétera. Y lamentablemente no es tan así como se ha visto. Y ahora hay cifras muy elevadas de cirrosis no alcohólica, ya, cirrosis hepática no alcohólica, que está enlazado específicamente a, partieron con esta estatosis hepática y lamentablemente no se intervino a tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos una relevancia porque el tratamiento es desde el punto de vista de la nutrición, como vamos a ver ahora en adelante. Vamos a ver unos conceptos primero que todo para que estemos hablando todos el mismo idioma. Hablamos de esta enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿verdad? Que es la esteatosis hepática, ya no alcohólica, que es la palabra técnica, que esto tiene bastantes condiciones que van de esta estatosis que hablamos hasta finalmente a la cirrosis. ¿Qué es lo que implica esto? Es la infiltración de grasa en el hígado en ausencia de este defecto genético metabólico, puede ser por toxinas o fármacos, virus, pero cuando no hay consumo de alcohol específicamente. Por lo tanto, hablamos de estatosis hepática cuando hay una infiltración de grasa macrovesicular en los hepatocitos mayor al 5%, y luego avanzamos a la siguiente etapa que es la esteatohepatitis, que es la estatosis hepática, pero que va asociada a la inflamación, ya donde ya hay una injuria de los hepatocitos y puede existir con o sin fibrosis. ¿Ya? Y después de esto viene la tercera etapa que sería la cirrosis hepática no alcohólica, que es lo que nos vamos a referir específicamente, que no tiene que ver con alcoholismo puntualmente. Entonces, cuando nos referimos a esta estatosis hepática, ¿verdad? Esta afección de acumulación anormal de grasas, ya específicamente más triglicéridos en las células hepáticas, lo que puede interferir con el funcionamiento normal del hígado. Ya ocurre en personas que generalmente no consumen obviamente grandes cantidades de alcohol y que comúnmente, ¿cierto?, tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, y esto puede progresar finalmente a una inflamación hepática que puede ser más grave, ¿verdad? Como la estatohepatitis, que este punto intermedio que yo les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Que puede llevar finalmente a los pacientes que estén diagnosticados con cirrosis.
Cuando hablamos de la estatosis hepática alcohólica, es cuando es causada por el consumo excesivo de alcohol, ¿ya? Y esto puede variar desde una acumulación leve de grasa hasta una hepatitis alcohólica severa y a una cirrosis hepática. Por lo tanto, esta es la palabra técnica que vamos a utilizar, ¿verdad? Que todo el mundo le dice el famoso hígado graso, pero es la famosa estatosis hepática. ¿Cómo son las cifras que nos acompañan y cómo está? Yo la había mencionado, ¿cierto? El tema de que está muy subdiagnosticado, ¿ya? En países desarrollados se habla que incluso hasta un 30% de la población tiene estatosis hepática. Es tremendamente elevado el número si lo pensamos, ¿ya? Y cuando esto se transforma a esta estatohepatitis, puede llegar hasta un 3% más. Ahora, hablamos que los pacientes que pueden llegar a desarrollar cirrosis, ¿verdad? Que ya tienen la estatohepatitis y que están en la etapa intermedia, puede ser incluso, ¿cierto? Un 10 o un 30%, y esto se especifica que puede ser en un promedio de 10 años. Y finalmente, recordemos que también está muy asociado con el carcinoma hepatocelular, y esto puede ocurrir hasta en un 30% de los individuos que puedan tener una cirrosis inducida por la estatohepatitis. Por lo tanto, las cifras son tremendamente elevadas en nuestra población. Recordemos que yo les había mencionado de que está muy asociado también con las cifras de obesidad, de sobrepeso, y que en nuestro país también son muy elevadas. Recordemos que mayor a un 70% tiene una malnutrición por exceso. Ya no podemos olvidarnos de ese punto específicamente, ya que está muy relacionado con con los pacientes que van a cursar con algún problema en el hígado. Entonces, ¿cuáles son las causas de este famoso hígado graso, entre comillas, cierto? Uno, la obesidad, enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, y la dislipidemia. También puede ocurrir por trastornos inflamatorios, por estrés oxidativo, alguna disfunción mitocondrial. Y también puede ocurrir, y estos son los secundarios que son los menos frecuentes, la verdad, que los pacientes que van a ser diagnosticados, que son pacientes que pueden estar relacionados con ciertos tipos de fármacos específicamente, o que hayan tenido a lo mejor uso de nutrición parenteral por alguna enfermedad, ¿cierto?, en algún periodo, o malformaciones congénitas, ¿verdad? O metabólicos o algunos de otros tipos de tóxicos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que nuestros pacientes presenten o nosotros sospechemos? Recuerden que nosotros también podemos hacer las derivaciones a tiempo, ¿cierto?, con nuestros pacientes de que pudieran tener este famoso primer paso del hígado graso. Pacientes que tienen IMC mayor o igual a 30, o sea, pacientes con obesidad, pacientes que estén con diabetes, dislipidemia, que tengan una dieta muy alta en azúcares añadidos y grasa, con una grasa visceral incrementada. Ya recordemos que la grasa visceral es la grasa que rodea los órganos generalmente y es una de las más complejas, ¿verdad? Y que está muy asociada a estas enfermedades crónicas. La edad del paciente, la circunferencia de cintura, recordemos que está asociado también la circunferencia de cintura con el porcentaje de grasa, ¿verdad? Y también los pacientes, ¿verdad?, con alguna enfermedad crónica, que se habla que tienen un riesgo de presentar alguna enfermedad, ¿cierto?, de estatosis hepática 3,6 veces mayor a un paciente que no tenga alguna enfermedad crónica. Ya, por tanto, también se incrementa solo por el hecho de tener esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este dibujo que podemos ver acá? Vemos la relación finalmente que tenemos entre la glicemia, el azúcar, el hígado y la estatosis hepática no alcohólica. Ya sabemos que está estrechamente relacionada con estas alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, especialmente en el manejo de la glucosa, ¿ya? Y el consumo de azúcar que afecta obviamente directamente al hígado. Ahora, ¿cómo vemos que estos elementos están interconectados? Vemos que el hígado, ¿cierto? Y el metabolismo de la glucosa, sabemos que el hígado, ¿qué es lo que hace? Tiene un papel muy relevante en la regulación de la glucosa, ya que almacena glucosa, ¿verdad? Cuando hay en exceso de glucosa en sangre, el hígado convierte, ¿cierto? La convierte finalmente en glucógeno a través de un periodo, de un proceso que se llama glucogenogénesis. También tenemos que produce mayor cantidad de glucosa. Quiere decir que cuando el cuerpo necesita más energía, ¿cierto? El hígado descompone este glucógeno en glucosa, ¿verdad? O la sintetiza a partir de otras fuentes. Y también tenemos que tiene que ver con la regulación de la insulina, donde el hígado responde, ¿cierto?, a la insulina para reducir estos niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, tenemos que este exceso de azúcar y el desarrollo finalmente de esta estatosis hepática es también de la mano por el consumo excesivo de azúcares simples, no tenemos la fructosa y la sacarosa, que están fuertemente vinculados con la estatosis hepática.
¿ya? Tenemos que este metabolismo de la fructosa, donde el hígado, ¿cierto?, es el único órgano que puede metabolizar la fructosa de manera significativa. Tenemos que este exceso de fructosa se convierte en ácidos grasos libres, ¿verdad? A través de la lipogénesis de nuevo, donde se almacenan como triglicéridos hepáticos y esto contribuye finalmente a la acumulación de grasa en el hígado específicamente. Este exceso de fructosa también induce la resistencia a la insulina, ¿cierto? Y esto, la traducción es que agrava esta acumulación de grasa y el daño hepático, ¿cierto? Finalmente. Entonces tenemos que este aumento constante que existe de la glucosa en sangre va a llevar a los altos niveles de insulina, lleva y provoca la resistencia a la insulina a los tejidos, ¿cierto? Incluido incluso en el hígado. Y a pesar de que la alta glicemia, ¿verdad?, que pueden tener los pacientes en el hígado, va a seguir produciendo esta glucosa debido finalmente a la resistencia con la que ocurre. Por lo tanto, el hígado graso, inducido por este exceso de azúcar y por la hiperglicemia, ¿cierto?, va a progresar hacia estadios más graves finalmente, que puede llevar hasta inflamación hepática, ¿cierto? Tenemos la estatohepatitis a través del estrés oxidativo, de la inflamación celular, donde ocurre, ¿cierto?, debido a esta acumulación de lípidos. Puede llevar incluso, ¿cierto?, cuando esto se complica, a la fibrosis hepática, en este punto intermedio, donde lo llevamos, ¿cierto?, a la fibrosis, a la inflamación crónica que estimula la formación de tejido cicatricial. Y tenemos esta cirrosis y el cáncer hepático finalmente, ¿cierto?, que mencionábamos anteriormente. Por lo tanto, ¿cierto?, hay una estrecha relación entre la glicemia, el azúcar, el hígado, ¿verdad?, que va directamente de la mano con esta estatosis hepática, ¿verdad?, que finalmente se puede transformar en algo crónico, lamentablemente, en nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo podemos, la idea que de esta webinar es que sea lo más práctico posible también para ustedes y en la práctica clínica? ¿Cómo vemos las manifestaciones clínicas y de laboratorio en nuestros pacientes? Generalmente el hígado graso es asintomático, por eso que no se le toma tanto peso, ¿ya? Y a veces también tenemos que hacer la autocrítica desde el punto de vista de los equipos de salud, que claro, el paciente no tiene ninguna molestia, por lo tanto, recordemos que eso lleva, ¿verdad?, que el paciente está asintomático, se sienta bien, quizás tiene algo crónico, ¿cierto?, asociado con el azúcar, con la diabetes, ¿verdad?, o resistencia a la insulina, pero la verdad que es un paciente que generalmente está sintomático. Generalmente algunos pacientes, no todos, pueden presentar astenia, debilidad, algunas molestias específicamente del hipocondrio derecho. A veces a estos pacientes hay que realizarles, ¿verdad?, examen y alguna exploración física, ¿cierto?, para poder detectar si es que el paciente tiene alguna molestia específicamente en este lado. Y también, ¿cierto? Hay algunos pacientes, y aquí es donde generalmente se detecta y es donde nosotros lo podemos observar, es la alteración discreta de algunas pruebas de la función hepática, del perfil hepático específicamente, que están un poco alteradas de manera general, y eso hace, ¿cierto?, que se pueda sospechar de que este paciente pueda estar presentando, ¿verdad?, hígado graso o la estatosis hepática. Tenemos las hipertransaminasa leve o moderada, es una de las que más se alteran en estos pacientes y que están alteradas, ¿verdad? A veces no en grandes números muy elevados, ¿ya? A veces generalmente sobre los rangos de normalidad específicamente que presentan los exámenes bioquímicos y eso ya hace la sospecha de que podamos, ¿cierto? Junto con la GGT y que podamos además asociarlo, ¿cierto?, en las anamnesis que realizamos con nuestros pacientes, con que el paciente sea diabético y curse con obesidad, de que este paciente curse, ¿cierto?, con esteatosis hepática. Algunas alteraciones ecográficas, generalmente se les pide la ecografía abdominal a los pacientes, muy común para poder hacer el diagnóstico de manera oficial, generalmente, de que este paciente está cursando, ¿verdad?, con qué tipo de alteración a nivel del hígado. Entonces, tenemos este diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos realizar o cómo se puede realizar a nivel médico, ¿verdad? Tenemos estos pacientes que están asintomáticos, pacientes con un perfil hepático alterado, ¿verdad? Y que la ecografía abdominal, la verdad que es un 83% de sensibilidad y un 100% de especificidad para poder realizar el diagnóstico en nuestros pacientes de manera oficial. Ya ahora, también existe la biopsia que se puede hacer, ¿cierto? Que constituye el diagnóstico de certeza, pero recordemos, ¿verdad?, que también es muy difícil que los pacientes con enzimas hepáticos alteradas y que se les mande a hacer una ecografía es más fácil, ¿verdad? A diferencia que se puede hacer alguna biopsia, que es como dice la evidencia. Pero generalmente la biopsia se realiza o se puede solicitar cuando en las ecografías sale que hay más de un 33% del hígado afectado.
se hace poco, en la práctica. Generalmente es a raíz ya de la mano de la ecografía, que también es un método que es más económico. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que son pruebas no invasivas, hacemos esta combinación de factores clínicos y de imágenes hepáticas. Hay una evaluación clínica, ¿cierto?, que va a implicar este historial detallado, específicamente del paciente debemos detectar si consume alcohol, debemos realizar sus anamnesis, ¿verdad?, para poder revisar los hábitos alimenticios que tiene el paciente, los exámenes de algún factor de riesgo metabólico, ¿verdad?, los análisis de sangre, por supuesto, que son tremendamente relevantes y como ya vimos anteriormente, ¿cierto?, las enzimas hepáticas, ¿verdad? Que no son criterio de diagnóstico, pero que efectivamente, ¿cierto?, nos pueden hacer para que se puedan solicitar la ecografía abdominal en los pacientes. En un estudio se concluyó que la prevalencia de la elevación de las transaminasas en la población estadounidense era casi un 8%. En el 69% de los individuos de la elevación de las transaminasas se consideró como no explicable por el consumo de alcohol, ni hepatitis viral o hemocrotomatosis, pero sí se asocia a todos los factores relacionados, ¿cierto?, con la enfermedad de la hepática, ¿cierto?, no alcohólica. Tanto en hombres como en mujeres, la elevación de estas transaminasas sin explicación se asoció significativamente con un mayor índice corporal, IMC, con mayor circunferencia de cintura, hipertrigliceridemia con los que cursaban los pacientes, un aumento de la insulina también, en algunos casos, ¿cierto?, con reducción del colesterol del HDL específicamente y pacientes con diagnóstico de diabetes y de hipertensión arterial. Por lo tanto, debemos sospechar en estos pacientes que tienen estas enfermedades crónicas no transmisibles y debemos hacer, ¿cierto?, debemos pesquisar específicamente, ¿cierto?, tratar de pesquisar a estos pacientes para poder hacer el diagnóstico a tiempo. El tratamiento del hígado graso como no alcohólico, vamos a ver ahora específicamente cómo se trata en estos pacientes. Dado que no se conoce toda esta patogenia de la enfermedad, no hay un tratamiento específico, ya como para que le den como algún medicamento al paciente, ¿cierto? Puntualmente por el tema del hígado graso. Eso en la actualidad no existe. Ya, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratamos, ¿cierto?, la obesidad específicamente, donde a este paciente hay que tratarlo con una dieta hipocalórica más ejercicio, que es lo que nos habla la evidencia, y eso va a mejorar esta primera etapa de alteración en el hígado de la estatosis hepática con descenso de las transaminasas y por supuesto que mejora la sensibilidad de la insulina. Y también, por supuesto, la recomendación son dietas con grasas de preferencia, ¿cierto?, poliinsaturadas, ¿verdad? Y más disminuido en carbohidratos. También el tratamiento de la cirugía bariátrica en pacientes que presentan ya alguna alteración en el hígado. La verdad que funciona bastante bien la cirugía bariátrica porque tiene una disminución importante de baja de peso, ¿verdad? Recordemos que son pacientes que a veces no responden a la dieta, ¿verdad? Y eso hace que la cirugía bariátrica marque de inmediato el impacto en esta enfermedad específicamente. También tratando a los pacientes con sus enfermedades de base como diabetes y resistencia a la insulina, donde la metformina, por ejemplo, se ha visto que produce un descenso de la transaminasa, pero no mejora la enfermedad hepática no alcohólica. Ya, también con algún medicamento como la pioglitazona, donde esto sí, en pacientes que tienen hígado graso no alcohólico, que no presenten diabetes, sí puede mejorar la estatosis, pero no la fibrosis, cuando esto ya ha ido avanzando. En cuanto a un paciente con dislipidemia, ¿cierto?, que debemos tratarlo, generalmente recuerden que además de la dieta se le entregan estatina. Incluso se ha visto que este tratamiento con la estatina en un paciente con dislipidemia puede provocar un aumento en las transaminasas. Por lo tanto, en pacientes que estén con hígado graso, por ejemplo, con estatosis hepática no alcohólica, no es recomendado el tratamiento, perdón, con estatina, a raíz, ¿cierto?, de este efecto que se ha podido ver. En cuanto al estrés oxidativo y la inflamación de la vitamina E, lo vamos a conversar ahora, que es lo que hice la última ESPEN del 2022 para el tratamiento de enfermedades del hígado. Lo vamos a ver en detalle, así que lo voy a dejar ahí abierto. Y en cuanto a la fibrosis, también se utilizan algunos medicamentos que se ha visto algún impacto positivo, pero específicamente lo que más tiene impacto en los pacientes es la baja de peso y el tratamiento de las enfermedades crónicas. Les quise poner aquí porque la verdad era que fuera bastante práctico en cuanto a la distribución de los macronutrientes. Y aquí tenemos en la estatosis hepática específicamente, se habla que los carbohidratos en porcentaje de distribución del valor calórico total de un 45 a un 55%. Y donde la preferencia debe ser
en carbohidratos complejos, en alimentos que presenten un bajo índice glucémico y por supuesto que evitar los azúcares simples y las bebidas azucaradas puntualmente. Esta es la recomendación que hace la ESPEN. En cuanto al aporte proteico, hiperproteico en estos pacientes de 1,2 a 1,5 gramos por kilo día. Priorizar las fuentes magras, por supuesto, ¿cierto? Bajas en grasa específicamente. Lo mismo con los lácteos que sean bajos en grasa. Y en algunos casos, habla la ESPEN de que los pacientes que puedan presentar, recordemos que existe, ¿cierto?, la obesidad sarcopénica muy común en nuestra realidad, ¿verdad? A nivel tanto como país como a nivel mundial, donde tenemos, ¿cierto?, esta obesidad sarcopénica en los pacientes y para poder cubrir cierto, sus requerimientos proteicos en algunos casos mucho más difícil y se recomiendan algunos suplementos de proteína en caso de que el paciente esté diagnosticado cierto, con sarcopenia. Recordemos que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular, pero también la pérdida de fuerza ya en los pacientes y para poder realizar un diagnóstico entre otros factores. Las grasas habla de un 20 hasta un 35%, pero obviamente con un énfasis en las grasas saludables, ¿verdad? Monoinsaturadas y poliinsaturadas específicamente. Ya vamos a hablar que dice sobre el omega 3 específicamente y reducir las grasas saturadas y trans que están presentes en los productos procesados, más de lo que quisiéramos, ¿verdad? En algunos casos, y que a veces los pacientes creen que están comiendo, ¿verdad?, de manera más saludable, pero lamentablemente tienen un alto consumo, ¿cierto?, de estos ácidos grasos trans que son tremendamente perjudiciales. En cuanto al valor calórico total, en algunos casos se habla de hacer una reducción calórica, ¿ya? Y esta reducción calórica se habla de disminuir entre 500 y 1000 calorías días para lograr esta pérdida de peso del 5 al 10% de los pacientes en 6 meses. Ya recordemos que esto no es algo rápido, no es recomendada, ¿cierto?, las bajas de peso importante en poco tiempo, sino que para que sea algo, ¿cierto?, durable en el tiempo, ¿verdad? Y que tenga el efecto cierto que queremos, debe ser idealmente cierto, incluso un 5% en los 6 meses, ya se habla de un éxito en el tratamiento, perdón, en el tratamiento del hígado graso. Por tanto, el objetivo de peso, la pérdida de peso es de un 7 a 10% del peso corporal, y esto se ve que el paciente, ya disminuyendo un 10% del peso corporal, mejora la inflamación y reduce finalmente también la grasa a nivel hepático. Ahora, en cuanto al tratamiento dietético, tenemos que la obesidad consiste en una pérdida progresiva de peso mediante una dieta equilibrada con el objetivo de perder un 10% del peso corporal en los primeros 6 meses y se habla, ¿cierto?, de medio kilo a un kilo por semana en algunos casos, ¿verdad? Como ya un tratamiento exitoso. Y una pérdida de peso excesivamente rápida mediante una dieta tremendamente estricta es contraproducente, la evidencia no lo recomienda, ya que ¿cuál es el efecto que tiene a nivel del hígado? Produce una movilización de los ácidos grasos libres del tejido adiposo al hígado finalmente y no va a producir el impacto, ¿cierto?, específicamente para este tratamiento. Tenemos que en pacientes con sobrepeso y obesidad suelen consumir productos aditivos, tales como el azúcar, la fructosa, ¿cierto?, que provocan este aumento de los triglicéridos y esto induce, ¿verdad?, a la resistencia a la insulina tan común actualmente en nuestra población. Por lo tanto, en pacientes que ya tengan alguna alteración a nivel hepático, sí se recomienda al paciente abstinencia de alcohol. Ya hay algunos estudios que son muy poquitos que pueden sugerir el consumo moderado de vino asociado a la dieta mediterránea, específicamente una copa al día, que podría llegar a tener un efecto protector, pero las guías en general recomiendan que no. Tenemos efectos beneficiosos de un descenso ponderal, ¿cierto? Aunque sea discreto, y de la incorporación de esta dieta saludable para lograr la adherencia a la dieta, que es lo que tanto cuesta, ¿cierto?, que puedan lograr los pacientes. Y una dieta baja en grasa, en hidrato de carbono, con absorción rápida y con un aumento de contenido de fibra, específicamente, ¿cierto?, a raíz de los carbohidratos que mencionábamos anteriormente, que es lo que recomienda también la ESPE. Entonces, tenemos estos lípidos, ¿verdad? Cuáles son los específicos que se recomienda, el uso de estos ácidos grasos, ¿verdad? Monoinsaturados y poliinsaturados, específicamente del omega 3 asociado, específicamente con una disminución del contenido de grasa del hígado y el nivel de citoquinas también proinflamatorias. El omega 3, ciertos receptores que modulan el metabolismo de los lípidos en los hepatocitos y la baja circulación de esto perjudica al hígado y esto se asocia con la mayor captación hepática de los ácidos grasos libres circulantes, donde disminuye esta beta oxidación a nivel mitocondrial de los hepatocitos y una síntesis reducida de las VLDL, entre otros factores.
vamos a ver también qué es lo que recomienda con el tema de los ácidos grasos omega 3. La suplementación con omega 3 podría prevenir o podría tratar incluso la primera etapa específicamente con la estatosis hepática puntualmente, donde tenemos que estos ensayos clínicos que tienen una calidad metodológica adecuada muestran que el uso de omega 3 puede reducir el nivel sérico de las transaminasas en relación a un placebo, ¿ya? Pero no evalúan el efecto en la histología hepática si es que se pudiera realizar. Por tanto, necesitamos también futuras investigaciones al respecto. Ahora, ¿qué es lo que nos habla la ESPEN específicamente del omega 3 de la recomendación en pacientes con estatosis hepática no alcohólica de 2 a 4 gramos día para poder reducir triglicéridos y poder mejorar la inflamación hepática? También nos habla de la vitamina E, que también se las voy a mencionar en una diapo más adelante, pero específicamente el omega 3 la verdad que funciona bien. Si ustedes me preguntan en la práctica, para tratar a los pacientes con estatosis hepática, la verdad que con ciertas dosis de omega 3 y de calidad de omega 3, porque eso también influye, no es que el paciente dé lo mismo cual omega 3 va a comprar, es necesario saber la pureza también de ese omega 3. ¿Ya? Y hay algunos en el mercado que son bastante buenos, hay una marca que es muy conocida y la verdad que funciona muy bien con los pacientes. Ahora, ¿cuál es uno de los inconvenientes que pueda pasar en los pacientes? Hay algunos adultos mayores que, por ejemplo, les cuesta tragar las cápsulas, ¿ya? Y lamentablemente estas cápsulas son blandas y como la ven en la imagen, literalmente son de ese porte. Son grandes, ¿verdad? A pesar de ser cápsula blanda y en algunos casos cuesta. Hay poco formato o nada en el mercado que vengan en formato de gotas o formato líquido a raíz de la aceptabilidad que va a tener los pacientes y eso hace que sea muy complejo en algunos casos poder entregar omega 3, ¿ya? Pero los pacientes que pueden, la verdad que funciona bastante bien y es tremendamente recomendada. Ahora, llegar casi a estos 4 gramos al día es difícil para poder alcanzar las dosis, pero generalmente uno puede llegar a a los 2 gramos generalmente en los pacientes. Recordemos que esto también tiene un costo asociado que no es menor cuando uno compra porque no es lo mismo en tema de precio, ¿verdad? Y eso hace que también sea difícil en algunos casos que se pueda adquirir. Pero es un muy buen tratamiento asociado. Tengo que, de verdad que funciona bastante bien. En cuanto a los requerimientos, les puse aquí las enfermedades al hígado, ¿cierto? No alcohólica, el aporte energético, que esto ya lo revisamos, ¿cierto? Esta reducción que nos habla la ESPEN, la reducción calórica de 500 kilocalorías día en los pacientes con sobrepeso, obesidad, el aporte hiperproteico con carbohidratos moderados, ¿verdad? Y el nivel de grasa, ¿cierto? De preferencia con las mono y con las poliinsaturadas. Igual quise dejarles y quiero mencionar, a pesar de que no sea el tema de esta webinar, pero quise que igual lo tuvieran disponible en cuanto a la estatosis hepática alcohólica con el aporte energético, cuando es en base alcohol, que recordemos que también pasa y lo podemos encontrar tanto a nivel primario como secundario. Y en este caso el aporte energético de los pacientes es de normo a hipercalórico, ya de 30 a 40 kilocalorías por kilo día. Se trata de evitar ayunos prolongados mayor a 12 horas, ¿verdad? Que ese sería como el tope en estos pacientes a raíz también del catabolismo con el que cursan. Es hiperproteico en estos casos también, ¿verdad? De 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo día. Y si el paciente llegase a presentar sarcopenia, podemos entregar incluso hasta 1,8 gramos de kilo día, nos habla la ESPEN. Ya el aporte de carbohidrato es normo, de 50 a 60% del valor energético total, por supuesto que haciendo cierto la diferenciación que mencionábamos anteriormente, y la grasa de 20 al 30%, ¿verdad? Y también, ¿cierto? Dándole preferencia al tema del omega 3, los poliinsaturados y los monoinsaturados. Les menciono también en cuanto a la insuficiencia hepática aguda, tenemos un aporte energético que va, la recomendación que hace la ESPEN de 30 a 35 kilocal al día. Si hay hipermetabolismo, se multiplica por 1,3 el valor energético en reposo medido del paciente. El aporte de proteína es sin encefalopatía grave de 1,2 a 1,5. Y en pacientes con encefalopatía, la ESPEN 2022 sigue mencionando ya de 0,5 a 0,8. La verdad que es bastante controversial este aporte, ya que generalmente se habla de entregar actualmente normoproteico. 0,8 ya sabemos que es normoproteico en los pacientes a raíz del catabolismo con el que cursan. Y hay que evaluar también el estado nutricional de base del paciente también, por lo tanto se habla que sea un requerimiento normoproteico, ¿ya? Y recordemos que estamos hablando de una insuficiencia hepática aguda.
En cuanto a los requerimientos de carbohidratos, 50 al 60% del valor calórico total, grasas del 20 al 30% y por supuesto que dándole la prioridad, ¿verdad?, al tema del omega 3. En cuanto a la cirrosis hepática, que también quise dejarles todas las etapas posibles, ¿cierto?, de enfermedades en el hígado, los aportes del tratamiento nutricional. El aporte energético se habla de un 30 a 40 kilocalorías por kilo. También se aumenta si es que hay un hipercatabolismo del paciente, si está cursando con alguna enfermedad, ¿verdad? Está hospitalizado el paciente, etcétera. Y en aporte de proteínas hablamos de sin encefalopatía hiperproteico y con encefalopatía compensada de 1 a 1,2 gramos, que se habla de normoproteico en los pacientes específicamente, incluso hiper en estos casos que los pacientes estén con cirrosis hepática y esto es puntualmente se eleva al anterior por lo que hablamos y mencionamos anteriormente, el hipercatabolismo con el que cursan los pacientes. En cuanto a los carbohidratos, 50-60 el valor energético total, con algunos suplementos de carbohidratos complejos, específicamente para poder evitar este ayuno, ¿cierto?, nocturno. Son pacientes que los que cursan con cirrosis hepática, recordemos que son pacientes que generalmente cursan con alguna malnutrición por déficit y con disminución, ¿cierto?, del aporte de la masa muscular. Por lo tanto, es relevante, ¿cierto?, entregar este tipo de colaciones a nivel nocturno. En cuanto a las grasas, tenemos de un 20 a un 30% del valor calórico total y, por supuesto, ¿cierto?, con la misma especificación que las anteriores. Les menciono para que tengan disponible qué es lo que dice la ESPE en 2022, que es el último documento, ¿cierto?, como oficial en aporte en nuestra área de nutrición con el tema del trasplante hepático pre y postoperatorio. Hablamos de preoperatorio, un aporte energético de 30 a 35 kilocalorías por kilo, hiperproteico, normoglucídico y normolipídico también. Y en el postoperatorio, ¿cierto? Estos pacientes ya trasplantados, se aumenta el aporte energético por el catabolismo con el que están cursando. Y las proteínas, aquí hay una diferencia relevante que pueden llegar hasta 2 gramos de proteína por kilo día. Y esto también es para promover la cicatrización y la recuperación del paciente. Bueno, volvamos, ahora esto es como, les hice como una pasada de lo que dice la ESPEN específicamente con el tema del tratamiento nutricional y las recomendaciones, que es del año 2022. Ya, en general entonces, volviendo ya a nuestra estatosis hepática, la composición de los macronutrientes parece ser importante, ¿cierto?, para promover e inhibir este desarrollo. Y en los pacientes con estatohepatitis, ¿cierto?, que esta sigla que le aparece aquí, la NAFLD, que presenta un mayor consumo de ácidos grasos omega 6 y un menor consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, son los pacientes, ¿verdad?, que tienen, que en el fondo mayor complicación a este punto intermedio que hay entre la estatosis hepática, ¿cierto? La estatohepatitis que yo les decía que es el punto intermedio antes de la cirrosis. La ingesta de carbohidratos, ya sabemos, como mencionamos anteriormente, esta liberación de insulina y que aumenta esta concentración sérica, ¿verdad?, los triglicéridos, y que finalmente lo que lleva, ¿cierto?, es a la disminución de la sensibilidad de la insulina hepática. Tenemos que las bebidas endulzadas con sacarosa, ¿cierto?, aumentan el tejido adiposo visceral y hepático, pero que no afectan la capacidad de respuesta, ¿cierto?, a la insulina. Por lo tanto, un alto consumo de fructosa específicamente, ¿cierto? Y recordemos, ¿y por qué aquí está destacado? Porque hay muchos productos procesados, ¿verdad?, que dicen a veces sin azúcar, pero tienen, ¿cierto?, jarabe de maíz, ¿verdad?, jarabe de fructosa que tienen disponible y esto se traduce finalmente en este aumento del estrés oxidativo, de la resistencia a la insulina y que son estos factores de riesgo finalmente para la estatosis hepática y también para la diabetes. Ya en cuanto a los carbohidratos, ya hablamos, ¿cierto?, que tienen que ser restringidos, ¿cierto?, de lo que mencionamos anteriormente, con la selección de tipos de carbohidratos complejos. Perdón, que Ok, se activó aquí, Siri. En relación entre el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y la estatohepatitis, que recordemos que es el punto intermedio, un estudio de gran escala realizado en 427 pacientes que presentaban este punto intermedio que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Las bebidas que contenían fructosa se asociaron de forma significativa a un estadio de fibrosis más avanzado, así que este sería un factor importante que podemos modificar, ¿cierto? Haciendo la educación en los pacientes específicamente también en el etiquetado nutricional y cómo hacer la selección de los alimentos, ¿cierto? Cuando los pacientes vayan a comprar.
Más recientemente, el consumo de café no descafeinado se ha asociado de forma independiente a menores tasas de fibrosis. Recordemos que la estatohepatitis sí conlleva, la estatohepatitis, ¿cierto? Lleva a fibrosis en el hígado específicamente, pero tampoco muestran alguna mejoría con relación a la ingesta de café, que algunos estudios han estudiado ese punto específicamente, pero no ha tenido nada significativo, porque algunos pacientes llegan, se los anoté, porque algunos pacientes llegan con eso también a la consulta que han leído. Un consumo excesivo de proteínas, especialmente procedentes de la carne, se ha relacionado con la estatosis hepática, ¿cierto? Con la elevación de las enzimas hepáticas y un consumo excesivo también de carbohidratos, ¿verdad? En la dieta aumenta el riesgo en los pacientes y específicamente en las carnes, ¿verdad? Cuando recordemos que son carnes más altas también en grasa y recordemos que es difícil que un paciente consuma, ¿cierto? En algunos casos menor a 300 gramos a la semana o 400 gramos a la semana. Generalmente consumen muchísimo más que 500 gramos a la semana y en los que está asociado específicamente, ¿cierto?, con las alteraciones en las enzimas. Hay pacientes que comen 5 o 6 días a la semana carne y no comen 100 gramos, ¿ya? O recordemos que cuando vamos a veces a los restaurantes se puede llegar a consumir 400 gramos de carne, ¿ya? En este sentido, un reciente estudio ha demostrado que con la dieta mediterránea, que sabemos que está constituida en un 40%, ¿verdad?, de ácidos grasos monoinsaturados y un 40% de hidrato de carbono, ha supuesto un descenso importante en la grasa a nivel intrahepático en comparación con una dieta que sea pobre, ¿cierto?, en grasa y en rica en hidratos de carbono. La actividad física, no podemos dejar de mencionarla. La verdad que la actividad física tiene un efecto beneficioso sobre la grasa hepática, puesto que mejora la resistencia a la insulina, ¿cierto? Incluso si es que no hay pérdida de peso en los pacientes o con un descenso que sea menor. Sabemos que la intensidad y la duración de la actividad física sí tiene un impacto también en nuestros pacientes y existe una asociación significativa entre los niveles altos de actividad física y una menor frecuencia de estatosis hepática, pero la adherencia a la intervención lamentablemente, y como ya bien sabemos, ¿verdad?, es bastante baja. La actividad física aumenta la síntesis postprandial de glucógeno muscular, mejora la glicemia, ¿ya? Y por lo tanto logra una incidencia menor. Hay una diferencia entre el ejercicio aeróbico versus algunos ejercicios de resistencia, ya que se han hecho algunos estudios, pero sin embargo se postula que el ejercicio aeróbico sería más efectivo en reducir la adiposidad visceral y mejorar la resistencia a la insulina que el ejercicio de resistencia, que tendría mejor tolerancia y mayor adherencia en algunos casos. ¿Cuál es la recomendación? Se habla de 30 a 60 minutos de ejercicio moderado a intenso de 3 a 5 días por semana. Podría ser beneficioso en los pacientes que presenten estatosis hepática específicamente. Les quise colocar acá porque la verdad que es bien relevante también de cómo tratamos el tratamiento de la obesidad específicamente y con tratamiento farmacológico asociado muy en boga hoy en día, ¿verdad? Y bastante utilizado. Me imagino que lo han escuchado. Hay algunos estudios, pocos, que se han hecho con el Orlistat. Los resultados nos han mostrado un beneficio evidente en los pacientes sometidos a obesidad, con obesidad mórbida, sometidos a cirugía bariátrica, se ha mejorado obviamente los parámetros, ¿cierto?, tanto analíticos como histológicos. Y en algunos casos, pacientes que se han colocado balón intragástrico también provocaría una mejora, pero generalmente es transitoria. Recordemos que los balones gástricos, intragástricos son de 4 meses, ¿verdad? O de un año que pueden colocarse los pacientes esperando una baja de peso específicamente. Les menciono aquí rápidamente el tema del Orlistat en un ensayo clínico aleatorizado y controlado con un placebo que incluyó a 50 pacientes que tenían estatohepatitis demostrada por biopsia. Y en este estudio mostró que un régimen con placebo más vitamina E y asesoramiento dietético, quiere decir con una dieta que le dieron a los pacientes de 1.400 calorías en 36 semanas de duración, ¿cierto? Daba lugar a resultados similares a un régimen con Orlistat más vitamina E y asesoramiento dietético. Por lo tanto, la verdad que por eso que se ve que el impacto no es mayor como lo mencionábamos anteriormente. En cuanto a las IDPM y el tema de las estatinas, ¿verdad? Que mencionábamos y que vimos al inicio, las estatinas son un medicamento que son seguros para pacientes con enfermedades hepáticas, incluyendo hígado graso, pero se ha visto en algunos casos que puede provocar elevaciones en enzimas hepáticas y en muy pocas ocasiones algún tipo de toxicidad hepática, pero sí funcionan bastante bien, ¿cierto?, en el tratamiento de las IDPM. Ahora, en cuanto no hay estudios que puedan demostrar, ¿cierto?, la eficacia en la estatosis hepática sin dislipidemia asociada, por tanto no es un medicamento recomendado. En cuanto a la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina en pacientes con hígado graso y con glicemias basales por encima de la normalidad, sin mejoría con dieta,
Hay que establecer con precisión el diagnóstico de diabetes, obviamente, antes de utilizar el tratamiento de hipoglucemiante. Los más utilizados, la metformina, ya sabemos, y las glitazonas específicamente, y la metformina sí puede mejorar la alteración de las enzimas hepáticas, pero no es cierto, no tiene eficacia sobre las lesiones histológicas. Las glitazonas, que son antidiabéticos que interactúan incrementando la sensibilidad a la insulina, y en pacientes con hígado graso sin diabetes mejora los niveles de las transaminasas, de la estatosis y de la estatohepatitis, pero no tienen efecto específicamente en la fibrosis con la que cursan algunos pacientes. Este esquemita acá le podemos hacer llegar también esta presentación en cuanto a las metformina, ¿verdad? Que es lo que vimos anteriormente de la manera como funciona. Ahí también están los inhibidores de la DPP4, que también se ha visto que tiene algún impacto, una reducción significativa también en las enzimas hepáticas, y los agonistas de la GLP-1, que en ensayos clínicos con la liraglutid, específicamente en pacientes diabéticos, podrían reducir los niveles de las transaminasas, y que sí se ha visto un impacto positivo también en los pacientes que mejoraron tanto los parámetros histológicos como también a nivel de los exámenes bioquímicos del perfil hepático específicamente, y que funcionan bastante bien. La liraglutid o semiglutid, ¿verdad? Que se está utilizando actualmente en los pacientes, la verdad que se ha visto que ha obtenido súper buenos resultados con los pacientes que tienen este tipo de complicación. Recomendaciones entonces con nuestro paciente. Tenemos que el consumo de alimentos bajos índice glicémico, el té verde, café, también alimentos con más antioxidantes, ¿verdad? Que a veces se mencionan la proteína sobre de leche, ¿verdad? La vitamina E. Se les han atribuido estos efectos protectores para el desarrollo de las enfermedades de la estatosis hepática específicamente. El té verde, que es rico en catequinas polifenólicas, que tiene efecto antioxidante, hipolipemiantes, termogénicos y antiinflamatorios. Se ha visto en algunos estudios una relación positiva también en estos pacientes. En cuanto a la cafeína del café, se asocia de forma independiente con un menor riesgo de estatosis hepática y con una reducción significativa en el riesgo de fibrosis en los pacientes, pero los efectos hepatoprotectores, ¿cierto? Generalmente están más asociados a los polifenoles del café más que de la cafeína específicamente, que es lo que se ha visto. ¿Cuál es la recomendación para nuestros pacientes? Sustentar, ¿cierto?, en las guías basadas de las GABA, ¿verdad? Em, Puntualmente, y hacer esta educación nutricional en los pacientes, ¿verdad? Hacer el diagnóstico a tiempo y poder tratar a nuestros pacientes, ¿cierto? De la mejor manera posible, con bastante educación, sobre todo en el tema del etiquetado nutricional. En cuanto a los antioxidantes, que también es recomendado en los pacientes que están cursando con estatohepatitis, con estatosis hepática, de la vitamina E, lo vamos a mencionar en la siguiente diapo específicamente, que tiene que ver con la recomendación con el tema del estrés oxidativo, que tiene un rol fundamental en el desarrollo específicamente de la estatosis hepática. Hay una revisión sistemática que seleccionó cinco ensayos clínicos y que comparó el efecto de la vitamina E de 100 a 800 unidades internacionales al día versus un placebo. Y esta intervención sí redujo los niveles séricos de la transaminasa y mejoró los puntajes de parámetros histológicos. Y aquí, específicamente con la vitamina E, sí incluyó la fibrosis. ¿Ya? El resveratrol, que es un polifenol natural con efecto antioxidante, ¿verdad? Y antiinflamatorio, que al igual que la metformina activaría al AMPK, reduciendo el contenido lipídico hepático específicamente a nivel de hepatocito. Y esta revisión sistemática identificó 4 ensayos clínicos donde este metaanálisis no encontraron efectos positivos, que generalmente a veces a los pacientes hay alguna corriente que lo indican en el medicamento a nivel de nutracéutico, el resveratrol, pero la verdad que no ha tenido impacto ni en los parámetros bioquímicos del perfil hepático, ni tampoco a nivel histológico. En cuanto a la vitamina E, eh, para la estatosis hepática no alcohólica hay una dosis recomendada en los pacientes. Se ha visto una buena relación y ha tenido un buen impacto, que son las 800 unidades internacionales de vitamina E, sin diabetes ni cirrosis avanzada, donde esta suplementación siempre, por supuesto, bajo la supervisión médica, ¿verdad? Por si es que tiene algún efecto secundario, ¿verdad? Como el riesgo cardiovascular o como algún tipo de hemorragia.
La evidencia clínica habla de la reducción de la grasa hepática a nivel de hepatocito específicamente, mejora significativamente la acumulación de lípido en el hígado, según ensayos clínicos no controlados. Habría una disminución de la inflamación con marcadores inflamatorios como PCR en pacientes que son tratados con vitamina E y mejoraría los parámetros hepáticos con reducción de las transaminasas hepáticas también, lo que indicaría una mejora en la función hepática específicamente. Recordemos, ¿dónde encontramos la vitamina E? Recordemos que es una vitamina antioxidante liposoluble que se encuentra, ¿cierto?, en los alimentos, principalmente los aceites vegetales, frutos secos, algunas semillas y algunos vegetales de hojas verdes, puntualmente. Em, en cuanto a otras enfermedades hepáticas, la cirrosis hepática no es una recomendación estándar, a diferencia de cuando existe estatosis hepática, porque sí ha sugerido que la vitamina E podría reducir el estrés oxidativo asociado con la cirrosis y podría mejorar la función hepática, pero en etapas tempranas, que es donde está la mayoría de la evidencia, y en la parte alcohólica de la enfermedad hepática no se recomienda de forma rutinaria, la evidencia es bastante limitada todavía, por lo tanto, no recomendarla de manera habitual. Si hay precauciones y contraindicaciones en pacientes tipo diabéticos tipo 2, no se recomienda todavía. Falta estudio porque está muy asociado con algunas enfermedades cardiovasculares, como mencioné. En cirrosis avanzada, entonces, no hay evidencia de beneficio y una dosis excesiva podría llevar a riesgo de hemorragia y complicaciones cardiovasculares. Por eso que hay que evaluar a qué paciente se le puede sugerir el uso de la vitamina E. Los tratamientos hasta ahora recomendados por la Asociación Americana del Estudio del Hígado son vitamina E y la pioglitazona en pacientes, ¿cierto?, con estatohepatitis, pero ojo que, como vimos anteriormente, no están exentos a estos efectos adversos, ¿ya? Y que los GLP-1, los agonistas, ¿cierto?, del péptido similar al glucagón tipo 1, em, n- están disponibles, ¿verdad? No están recomendados como lineamiento internacional, pero sí la verdad que se ha visto que tiene efectos muy positivos en los pacientes también, que están cursando con alguna enfermedad al hígado. En cuanto a la microbiota intestinal, y con esto ya estamos terminando, es solo para mencionarle, sabemos que se compone de una gran diversidad de bacterias, ¿cierto?, que viven en equilibrio, que tiene funciones importantes, incluyendo la defensa inmunológica. El desequilibrio aumenta este paso de toxina en circulación portal, puede aumentar, ¿cierto?, la inflamación local y puede provocar la liberación de marcadores inflamatorios, que es la relación estrecha que existe entre esta microbiota y este finalmente desarrollo de alguna estatosis hepática en los pacientes, que está asociado, ¿cierto?, a esta alteración en la microbiota intestinal a nivel puntualmente inflamatorio, específicamente. La verdad que todavía faltan muchos estudios a largo plazo que puedan evaluar el efecto de los probióticos, ¿verdad?, en los pacientes con estatosis hepática, pero en una reciente revisión sistemática se encontró un efecto que fue beneficioso en el nivel puntualmente de perfil hepático en las transaminasas séricas, pero solo en pacientes pediátricos, y todavía no se ha podido demostrar en pacientes adultos. Por tanto, los probióticos tienen que ver, ¿cierto?, con esta restauración en la microbiota intestinal para normalizar la permeabilidad, aumentar la producción, ¿cierto?, de los ácidos grasos de cadena corta con un efecto antiinflamatorio. Los estudios son bastante pequeños y de corta duración, y la mejoría, ¿cierto?, de la GPT versus un placebo y la disminución del LDL podría mejorar esta sensibilidad a la insulina, pero todavía se requieren mucho más estudios para poder, ¿cierto?, dar una explicación más, una recomendación más específica en nuestros pacientes. Muchas gracias. Pensé que iba a ser más corto, pero me demoré harto igual. Bueno, ahí en el chat tenemos una pregunta y la leo. Yanina